noches, compañeros, el compañero Carlos Mosquera y la compañera Mayra Valencia. Hacemos parte del grupo 40-40-25-1 de la materia Análisis de Información. A partir de este momento vamos a abordar la pregunta relacionada para el grupo, como parte del trabajo colaborativo que refiere a la siguiente. Mi nombre es Jaime Peña, hago parte también del grupo. ¿Qué retos implica investigar en ciencias sociales y cuál es la delimitación final que tendrá su investigación? La metodología que vamos a abordar para la pregunta a resolver, cada uno de nosotros pues va a abordar un poco en primera instancia la primera parte de la pregunta, que es cuáles son los retos de investigar en ciencias sociales, y cada uno hará una intervención al respecto, y en un segundo momento abordaremos el tema de la investigación, que va a ser cada uno, la delimitación que tendrá la investigación de cada uno. Así que empezamos con Carlos, quien nos va a ilustrar sobre la materia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, cordial saludo compañeros y compañera. Bueno, de acuerdo al interrogante, considero importante el desarrollar acciones investigativas en el campo social, debido a que éstas nos permiten identificar las problemáticas de nuestras o de las comunidades o del objeto de estudio. De hecho, de acuerdo a los procesos de formación, he podido identificar que las ciencias sociales nos dan herramientas para entender del por qué suceden los hechos, de por qué se dan ciertas circunstancias en las comunidades, y asimismo las ciencias sociales, por medio de sus metodologías, nos brindan como información a desarrollar para en pro de dar unos resultados objetivos que permitan resarcir de alguna manera eh, las problemáticas que se han dado en las comunidades o en el campo social, o digamos, o grupos sociales que uno vaya a investigar. Esa sería mi respuesta de acuerdo a la primer síntesis de la pregunta. Bueno, para complementar, yo podría decir que uno de los retos que enfrenta la investigación en las ciencias sociales es motivar la investigación de los investigadores. ¿Por qué? Porque tenemos muchas investigaciones, pero a su vez quedan muchísimas temáticas por tratar. Entonces, pues a la hora de ir a buscar nos quedamos cortos con ciertas investigaciones. En mi caso particular, tengo que encuentro muchísima tela de donde cortar, pero a nivel nacional y a nivel internacional, pero a nivel local es muy poca la información con la que yo cuento para desarrollar mi investigación, y pues entonces esto me lleva como a buscar otro tipo de fuentes para que yo pueda pues llevar a cabo este trabajo que estoy haciendo actualmente. Otro de los retos que considero que tiene la investigación en ciencias sociales es que pasa con los investigadores que se tiene, como que partimos de una base donde ya tenemos unos conocimientos previos, pero como ya tenemos esos conocimientos, a veces como que pensamos que con eso es suficiente y no nos vamos al más allá, no queremos como mirar las perspectivas que tienen otras personas frente al tema, entonces eso nos puede como acortar un poquito como las alas para indagar frente a ciertos temas. Otro reto que hay es que no podemos, o bueno, muchas veces no podemos comprender el lenguaje que utilizan otras personas para poder comunicarnos ciertas investigaciones, ciertas cosas. Solo nos quedamos en ciertas palabras, en cierto léxico, en cierto tipo de comunicación, y no ahondamos en saber qué quiere decir esas demás cosas que ellos o que los demás investigadores nos quisieron mostrar.
Ok, yo, digamos, le sumaría a la intervención que acaban de hacer los compañeros como lo siguiente, como un primer momento que estamos desarrollando en es como el desde dónde, este primer momento, el reto que implica la investigación en ciencias sociales, es desde dónde hacemos la investigación, desde dónde hacemos la observación, un poco lo que decías tú, Mayra, en el sentido de que eh, la construcción, el contexto en el que cada uno nos desenvolvemos, termina de alguna manera definiendo el cómo observamos el fenómeno al cual nos vamos a aproximar y un poco también la perspectiva que planteaba Carlos. Esa lógica, por ejemplo, de ayuda con las comunidades y de trabajo con las comunidades también va condicionando el cómo vemos la investigación, ¿no? Entonces eso nos va construyendo una forma de observación del fenómeno al cual nos vamos aproximando, que también de cierta manera va delimitando la forma en que queremos recopilar los datos y el tratamiento que le damos a los datos también. Entonces, digamos que uno de los principales retos hoy en la construcción de la investigación social es desde dónde observamos y desde dónde abordamos ese fenómeno, ¿no? No es como la lógica que había hace mucho tiempo o tradicional desde el positivismo en algún momento, era una cuestión lineal, A, B, C y continua, sino que ya entra y el objeto estaban separados, es decir, nosotros supuestamente estamos separados de lo que queríamos, como investigadores, separados de lo que queríamos observar, y era una cosa pues totalmente aséptica. Hoy está clarísimo que los principales retos es de la ciencia, de investigación en las ciencias sociales, es ser capaces de abordar nuestros propios prejuicios y cómo esos prejuicios somos capaces de traducirlo, digamos, de limitarlos de tal manera que podamos hacer una aproximación de la mejor manera al fenómeno que estamos investigando. Yo creo que a continuación, y ese es uno de los temas, pues, de los retos de la ciencia hoy. Podríamos abordar otra serie de retos, por ejemplo, la discusión, y lo dejo pues como pregunta para que sigamos aportando en el tema, ¿sí? Es esa discusión permanente entre lo cualitativo y lo cuantitativo para para poder hacer las investigaciones, ¿sí? Siempre hay una tensión en eso de que, bueno, ¿cómo abordamos? ¿Recogemos solo datos, sí, cuantitativos, o abordamos la investigación de una perspectiva cualitativa? Y pues dejo como por ahí con una adición, con una cosa adicional, y es el tema de que hoy eso también de lo cualitativo y lo cuantitativo se enfrenta al tema de la gran cantidad de información que existe en el medio. O sea, antes no había mucha información, hoy hay cantidad de información. ¿Y cómo hacemos para trabajar con demasiada información y poderla procesar? Eso es otro de los retos, pues, de la investigación en ciencias sociales. Sí, y de hecho también un poco, digamos, que ha abordado las ciencias sociales es el tema de los relacionamientos humanos. Cómo de acuerdo ciertos comportamientos de alguna manera fluctúan en el ser humano y que hacen complicado, digamos, tener como una proyección asertiva de acuerdo a las investigaciones que se realicen. Sí, ahí considero que Carlos aborda un punto bastante importante porque resulta que a mi parecer la investigación tiene muchísimo que ver con lo que es cada persona, cada quien de acuerdo como a sus necesidades, a su personalidad y como a sus características propias o a sus características particulares, va a buscar una investigación que se acomode a su persona, a lo que necesita y a lo que quiere llegar a realizar. Pero un poco frente a lo último que plantean los compañeros, eso nos plantea también como un poco la pregunta del reto del impacto de la investigación o como cuando investigamos, ¿qué es lo que esperamos? Por un lado, lo del impacto en el sentido de que esperamos un producto, ¿sí? Pero también ese producto, ¿qué efecto tiene en términos prácticos en la sociedad o en lo que estamos investigando de manera práctica, ¿sí? Y qué tanta validez tiene también, por ejemplo, en términos académicos. O sea, no necesariamente una investigación
va a producir unos efectos que al mismo tiempo tenga una visión, digamos, académica y unos efectos prácticos, sobre todo en ciencias sociales. Eso es una de las, digamos, de las brechas con la que cuestionan mucho las ciencias sociales, ¿sí? Sobre cuál es su producto, cuál es su efecto, cuál es su validez al realizar la investigación. Me gustaría que pues avanzáramos un poco sobre esta última pregunta para que abordemos un poco ya el análisis de la discusión sobre, teniendo como base nuestras perspectivas de investigación. ¿Sí? Ok, sí. Carlos, ¿Comienzo yo? dale, claro. Bueno, ya referirme al planteamiento de la investigación que yo formulé en el grupo. Eh, la investigación que yo, digamos, formulé fue del problema de la violencia de género. En este caso, y es un tema que de hecho ya habíamos tratado, y es de cómo abordar una investigación que sea real, ¿sí? Que se enfoque en lo real. Eh, la problemática de género aborda muchas temáticas, ¿sí? Cómo, cómo se ven en los procesos de género, por qué se dieron las dinámicas o por qué se habla de género, lo que el profesor habla de constructo, el término constructo, que es un término que se construyó debido a la problemática. También el tema de se me escapa el nombre ahorita. Bueno, básicamente hablando de ello, la delimitación yo la estoy realizando en el municipio de Gutiérrez, que es actualmente donde me encuentro, porque identifiqué que es un hecho muy recurrente. En algunas de las lecturas hablaban de que el problema de la violencia de género se daba más de acuerdo a los procesos educativos, lo cual me llama la atención porque de alguna manera en este municipio se ha identificado eh, los tipos de violencia en la población campesina. En base a ello, pues considero importante eh, adentrarme a esa investigación para saber o dar unos resultados pertinentes de acuerdo a los planteamientos del autor. Mm, Bueno, pues para aportar al tema de Carlos me parece un tema pues muy importante porque pues yo creo que en este momento es donde más visible se está haciendo la problemática que usted está abordando. Eh, no sé, algo que le puede servir es que las comisarías de familia y las oficinas de salud pública manejan datos estadísticos que le van a permitir como abordar de una manera como más local su problemática y le van a permitir o le van a abrir como las causas, como las formas de violencia que se están presentando para que usted de acuerdo a eso pueda delimitar qué tipo de violencia quiere abordar. ¿Por qué? Porque la violencia de género es supremamente amplia y al ser Extenso. tan amplia, entonces no se va a quedar cortico o se va a quedar de que zapoteo de aquí, zapoteo de acá, zapoteo de acá. No, si usted elige un tipo de violencia de género, usted va a poder como poder hacer una delimitación y un trabajo que considero yo que un poco más productivo y como más asentado a lo que nos están pidiendo en este momento. Sí, por eso yo hablaba del tema de la educación, como digamos para delimitarlo, pero eh, tengo una pregunta y de pronto, ¿cuál es tu propuesta de investigación? Bueno, yo quiero estudiar los impactos positivos y negativos de la agricultura en mi municipio. ¿Por qué? Porque estoy viendo, bueno, mi municipio es Alamina Caldas. ¿Por qué? Porque estoy viendo que
se están generando como muchos procesos, pero que están quedando desligados de las políticas públicas del municipio, del departamento y de la nación. Vemos que todo el mundo habla de agro, pero como que todo se queda en el aire, nadie le apuesta totalmente a, a algo efectivo, a algo que de verdad nos permita, que de verdad aporte el crecimiento del agro. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que entonces tenemos muchos agricultores, pero no tenemos algo central que los apoye, que los motive para que los motive y los asesore como para que lleven sus productos, o lleven sus inquietudes, o lleven como todas esas cosas que le van a permitir hacer unas cosas mejor a buen término, sino que ya aquí como que todo el mundo es por su lado. Yo trabajo por mí para ver yo qué logro, pero entonces ahí veo que se está generando un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces el agro no nos está produciendo los recursos suficientes, porque no está siendo autosostenible, todo cada vez es muchísimo más caro, y entonces el agro está teniendo que por debajear el precio de sus productos, y encima de todo antes se está perdiendo. Esto está causando desempleo, falta de educación, porque entonces el niño que quiere ir a estudiar, o que necesita ir a estudiar, ya no puede ir a estudiar porque necesita producir más para la casa, porque está todo tan bajo, o está la economía tan baja, que no nos está permitiendo o que impulsan, más bien, por decirlo de una mejor manera, que impulsan a que toda la familia trabaje en el tema para así poder sacar un poco más de dinero. Entonces ahí vemos que no solo se está produciendo un problema económico, sino que también se está produciendo un problema social. También estamos viendo que la gente está viendo la necesidad de emigrar del campo a la ciudad. Entonces, ¿esto qué genera? Desunificación familiar. Entonces son como una serie de muchísimas cosas que en este momento estoy viendo por qué parte me voy a ir, porque estoy viendo que hay mucha tela de dónde cortar, y me puede pasar lo que le decía yo a Carlos, que como que coge uno tantos temas que a la final termina siendo o una investigación como que aborda muchos temas, y que entonces no puede llegar a ser como tan fructífera, pero a la vez como que se queda uno con el interrogante, pero sí, ¿cómo me voy por un tema sabiendo que los demás también son importantes? Entonces, pues en este momento la verdad no sabría exactamente por cuál de las ramas me voy a ir. No sé Eh, ustedes cómo me podrían colaborar. Puedo preguntarte, ¿no has identificado escenarios de asociatividad, digamos, del sector agrícola en tu municipio? Porque según lo que analizo, lo que tú me dices, de pronto hay un tema de desarticulación del sector económico agrícola, y que eso de pronto es lo que está conllevando a que, digamos, no haya como una regulación de precios, ¿sí? Eh, y digamos que del campo salga directamente al, al vendedor, no hay como una articulación en cuanto a eso, según lo que tú me acabaste de comentar, entonces identifico eso. Entonces, esa es mi pregunta. ¿No hay procesos de asociatividad, cooperativas, etcétera? Yo solo estoy viendo una, que es la cooperativa de caficultores, que en todos lados está, pero de otros productos yo no las veo, no las visualizo, y si están, créanme que están como trabajando como bajo cuerda, porque no, no las logro identificar. Obviamente tendría que entrar ya más a mirar en las humatas. Aquí se llama humata, pues la parte del municipio que maneja lo agrícola, para ver como que otras asociaciones hay, porque entonces también teníamos una panelera, pero oh sorpresa, se acabó, se está acabando, ya no suena ni truena la cooperativa. Sí. Teníamos otra
Teníamos otra de ganado, pero pasa lo mismo, ni suena ni truena. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que la gente no quiere trabajar mancomunadamente, la gente solo quiere, no, pues yo qué hago por mí porque aquí nadie más hace. Entonces, yo creo que sí me podría ir por el tema de la desarticulación también. En lo que, qué Sí. pena, iba a hacer como, desde lo que dices, primero yo diría que podrías pensar como en tres perspectivas de profundización. Una, yo creo que ya es un consenso un poco como una valoración del tejido organizativo del municipio en la perspectiva productiva, ¿no? Eso sería como, yo creo que ya, o sea, tanto el aporte que hace Carlos, ¿sí? Como lo que vas un poco delegando tú, uno puede ir pensando como en esa posibilidad, ¿no? De hacer como una valoración del tejido organizativo para la producción del municipio. ¿Y por qué crees que allá haya tanta conflictividad alrededor del tema de la violencia de género? Lo que yo identifico, digamos, es como un tema de construcción cultural. De por sí, pues, nuestra sociedad, y lo digo porque a nosotros nos crían y me refiero a nosotros a todos, a hombres y a mujeres, con mentalidad machista, ¿sí? Y más en comunidades alejanas, ¿sí? Donde, digamos, el hombre fue creado para llevar el producto y la mujer tiene que organizar la casa y toda esa cuestión. Entonces, de alguna manera, eh, de hecho, aquí hay gente que es analfabeta, ¿sí? Que no ha estudiado, nunca ha ido a una escuela, etcétera. Y todos esos procesos a veces se dan o influyen o han influido en el tema de la violencia. Entonces, por eso me llamó la atención, de acuerdo a una lectura en el que el autor trataba de que cuando, digamos, en el hogar la mujer tenía una preparación académica y un desarrollo económico o aportaba un desarrollo de acuerdo a sus actividades a la familia, pues eh, no se dan tanto esos escenarios de violencia. Entonces me llamó la atención y pues quisiera estudiarlo acá a ver qué tal, porque he identificado eso. Ah, qué pena. Y entonces la delimitación podría tener, en ese sentido, lo que dices, como dos perspectivas. Uno, digamos, los datos como tal de la violencia de género que haya en el municipio recopilados. Y por otro lado, como cómo se ha constituido la mentalidad en el municipio, ¿no? Históricamente, cómo ha constituido para que devenga en ese tipo de situaciones. Esas serían como Sí, una, lo que llamarían una, podría ser una perspectiva mixta entre cualitativo y cuantitativo, ¿sí? exactamente. Que permitiera pues como dar uno Una acción reforzar, descriptiva. exacto, Des- y que lo uno mm, reforzara lo otro. Claro. Y qué pena, como llevaba la palabra, Mayra, un poco en lo que tú decías, yo veía como uno, lo que ya Carlos también había mencionado, la cuestión de cómo hacer un balance pues de la cuestión organizativa, pero en términos productivos del municipio, ¿sí? De una parte, pero también creo que es importante como otra línea posible de investigación podría ser el impacto de las políticas públicas, ¿sí? En el desarrollo agrícola en el municipio, ¿sí? Hacer como una valoración de cómo las políticas públicas, bueno, en la escala que sea nacional y llegando al municipio, ha afectado o está permitiendo el desarrollo económico del municipio. Y una tercera posible perspectiva ya de como otro tipo es eh, que puede estar asociado con la cuestión organizativa, pero es cómo se relaciona, digamos, la situación, o sea, ¿por qué ese proceso de desorganización que tú mencionas, sí? ¿Qué es lo que está produciéndose en el municipio que lleva a la fragmentación de la organización social que había? Pues con lo que describes, uno supondría que hubo organización social a nivel productivo, pero que esa se ha ido fragmentando y desgregando. ¿Qué es lo que hace que eso esté sucediendo en el municipio? O sea, son como perspectivas de investigación, pues, que se le ocurren pues a uno. ok. Ah, les cuento mi carreto. Ahorita, dale. Sí, ahora le toca. Ah, bueno.
Yo soy de Bucaramanga y acá entonces la perspectiva, como pronto han podido ver, que asumí fue la cuestión del páramo de Santurbán, la disputa que hay alrededor del páramo de Santurbán en Bucaramanga. En el páramo de Santurbán se supone que en ese páramo se producen las fuentes hídricas que alimentan el acueducto metropolitano de acá de Bucaramanga, ¿sí? De allá viene el agua que alimenta acá. Y en este momento hay un proceso de solicitud de licenciamiento para explotación no minera, sino de megaminería en la parte alta de la montaña, que es donde se produce el agua. En este momento eso ha generado una, una disputa de más de 15 años acá en Bucaramanga y de donde viene el agua, que son los municipios de California, Betas, ¿sí? Eso se llama la provincia de Sotonorte, donde se encuentra el páramo de Santurbán. Entonces, en el contexto de esa disputa, se han venido, digamos, dando las multinacionales, una multinacional árabe, la que está tratando de explotar el oro allá en la parte alta de la montaña. A eso se ha opuesto principalmente la gente del área metropolitana de Bucaramanga en movilizaciones recurrentes y masivas. Y bueno, en ese contexto, lo que me parecía interesante investigar es cómo se ha transformado los discursos, ¿sí? En los últimos 10 años de lucha. Es decir, cómo la mentalidad, por ejemplo, en la ciudad ha cambiado desde que comienza, desde un proceso muy pequeño a una cuestión muy amplia, digamos, de construir casi que una conciencia en los habitantes de la ciudad frente a la defensa del agua y el páramo de Santurbán. Pero al mismo tiempo, como las estrategias desde el territorio de la multinacional y todo eso y el discurso que construye para vender como que no pasa nada. Aquí vamos a explotar, eso es progreso. Bueno, el discurso es el desarrollo, el progreso y todo ese tipo de cosas. Esa es básicamente la idea. Claro, eso implica que es una investigación principalmente cualitativa, ¿sí? Y que busca ser de cierta manera mm, interpretativa también, ¿sí? O sea, cualitativa y que busca interpretar un poco lo que está manejándose alrededor de esa explotación minera y lo que nos está sucediendo en Bucaramanga y qué efectos ha tenido en la mentalidad, incluso me atrevería yo a decir política de la ciudad. ¿Sí? O sea, cómo esa discusión digamos, ha generado una serie de cosas en la mentalidad de la gente, o sería la idea de investigar. Básicamente eso es como la perspectiva de investigación que tengo. Mm, ¿Algún este, aporte? no, pues está interesante. Lo que pasa es que no es fácil investigar, pues porque de pronto hay personas que van a estar muy reticentes en cuanto al tema de la investigación, pero es muy interesante, porque de hecho eso es de lo que hoy en día se está hablando, ¿no? El cuidado y la protección por el agua, y eso nos converge a todos, Claro. ¿sí? Ahí no es solamente ni el pobre ni el rico, sino a todos. Bien, es interesante la investigación. Sugerencias al respecto, no sé qué podría yo decir, pero ahí tendrías que ser muy metódico, diría yo, muy metódico en cuanto a ello, en cuanto al abordaje, en cuanto a la inserción del trabajo en campo y todo lo demás. Yo también pensaría que usted tal vez podría tomar como base las investigaciones de las universidades, porque yo estoy practicando, yo estoy segurísima que han habido ya estudios previos de las universidades frente al tema. ¿Por qué? Pues como lo dice Carlos, en esta época está de moda la protección ambiental, la protección de los recursos naturales y las universidades siempre le aportan o siempre le apuestan a realizar diversas investigaciones dentro de sus territorios. También le podría decir que alguna vez leí algo muy similar a lo que usted está planteando, pero con una multinacional que se llama Anglo Gold Ashanti, que hizo lo mismo una en un lugar que en este La momento se me Colocha. escapa.
Ajá, exacto, la colosa. Y miremos que allí hubo un proceso bastante importante, bastante interesante, donde pues Angola Chanti no pudo explotar. ¿Por qué? Porque primó el bien común, primó lo que deseaba la comunidad ante lo que deseaba una multinacional que pues solo venía, si bien traía plata, lo que hacía era destruir el ambiente y pues ahí sí no hay plata que valga, ¿cierto? Hay Entonces una, ese caso es bastante similar y le podría servir mucho de apoyo en su investigación. pero fíjate, hay una O cosa hay, curiosa, que apenas les comento, hay una cosa curiosa frente al caso, por ejemplo, de acá, es que sí hay investigaciones, se ha producido material, pero el material que se ha producido tiene digamos, como dos cosas. componentes. Sí, dos cosas principalmente. Uno, un componente de tipo técnico, llamémoslo así. Es decir, qué los efectos en términos técnicos, de hidrología, de todo ese tipo de cosas y la discusión técnica muy fuerte alrededor de los efectos. Y otra perspectiva es la cuestión de, digamos, de seguimiento a a las movilizaciones, el movimiento social y toda esa cuestión. Esas son como las dos perspectivas que hasta ahora yo he encontrado. No he encontrado, solamente he encontrado una, y eso es de este año, que aborda un poco la cuestión de cómo se construye la mentalidad, o el discurso, ¿sí? Que es un poco una cosa más abstracta, ¿sí? Pero finalmente lo que la gente tiene en la cabeza es lo que termina representando en su territorio, ¿no? Sí, Entonces, eso me parecía interesante, era revisar como esa perspectiva, por eso trato de meterme por ahí, aunque es un camello. pues Igual, así. Sería más, o sea, yo lo veo desde el punto de vista que tocaría ahí hacer como un estado del arte. Sí, buscar información y de acuerdo a esa información manejarla y procesarla y etcétera. Eh, y de acuerdo también podría hacer una investigación cuantitativa, perdón. Podrías hacer una serie formular una serie de preguntas y abordarlas en las comunidades. Podrías hacerlas mixtas. eso también le iba a decir yo, es importante que usted busque fuentes propias, que usted como que formule sus preguntas como centrado mucho en lo que usted quiere saber, en eso a lo que usted quiere llegar con esta investigación e investigar o bueno, consultar con personas como de diferentes rangos etarios que le permitan a usted tener una visión más amplia del pensamiento de las personas frente a ese tema que está sucediendo actualmente y de cómo se podría hacer o qué aporte podrían hacer ellos para que esa explotación no se dé, o si es el caso que le van a decir personas que están de acuerdo con que se haga la explotación, que nos digan, ¿y por qué quiere usted que se haga esa explotación? ¿Usted qué beneficios cree que le va a traer? ¿O usted qué lo motiva para que usted quiera que se haga esa explotación? Y así como poder tener una visión más amplia de qué es lo que está pensando la población. Es que Bueno, de hecho, la formulación de la idea de protección, ¿por qué se da? Ahí nomás tienes un interrogante, ¿sí? exacto. ¿Por qué yo como sujeto considero que debo luchar y pelear y ser escuchado por la protección al agua? ¿Qué Exactamente, me un poco genera es la eso. protección al agua? ¿Sí? Ahí tienes. Exacto, ¿cuál es el mecanismo finalmente, ¿sí? Que permite que se construya esa resistencia y cómo se desarrolla en el tiempo? Exacto, Eso. exacto. Básicamente esa es la idea. Exactamente. Bueno, compañeros, ustedes hablan muy sabroso, muy queridas personas. Ustedes dirán, ¿seguimos avanzando en la discusión o podemos ir terminando la conversación? Yo creo que, digamos, nos estamos acercando ya a los 40 minutos, por cierto. Pues, Sí, parece que no. 45. Y ese es el tiempo máximo, pues, que nos demanda un poco la guía, ¿no? Sí. Entonces, Pues yo ¿algún creo que cierre? para efectos del video ya, yo creo que ya sería suficiente. Igual pues nosotros vamos a seguir teniendo
contacto entre nosotros y pues nos vamos a poder ir haciendo como preguntas, o al menos yo soy de las que pide apoyo siempre. Mira, usted qué piensa, usted qué cree que, o mira que me está pasando esto, yo cómo puedo hacer, o entonces por dónde me voy. Entonces eso es como una construcción y una cosa de retroalimentación que nos va a permitir a nosotros pues sacar un mejor producto al final del trabajo, porque pues pienso yo que no es solo para este trabajo, es algo que de verdad nos sirva a nosotros, que permita fortalecer nuestros conocimientos y que por qué no le sirva al lugar donde estamos para que se pueda llevar a buen término, que sirva de un insumo para que se puedan generar ciertos procesos a nivel local. De acuerdo, Mayra. Ok, pues muchas gracias pues, por habernos reunido. No fue fácil, supongo. Pues cada quien tiene sus quehaceres, pero bueno, aquí estamos para lo que nos dicen, tener una inteligencia colectiva. Bueno, Bueno. gracias. Buenas noches, compañeros. Y